Buenas tardes a todos. Un día muy emocionante para Colombia y, por supuesto, para quienes trabajan en la conservación de la extraordinaria riqueza natural de nuestro país. Este año, Parques Nacionales Naturales de Colombia conmemora los 40 años de la declaratoria de 18 parques nacionales que vienen contribuyéndole al país en el desarrollo y en el bienestar de cada uno de nosotros y, por supuesto, contribuyendo al mundo en la conservación de una parte muy importante de la biodiversidad del planeta. Estamos aquí para celebrar ese cumpleaños y también para hacerle un sentido homenaje a quienes en este momento tomaron la decisión y lograron la declaratoria de esos 18 parques nacionales y quienes han venido también trabajando sin descanso en la conservación de estas áreas. Y por eso vamos a homenajear también hoy a los jefes de parques más antiguos que tiene el Servicio de Parques de Colombia. En el marco de esta conmemoración, invitamos al director ejecutivo y presidente de Wildlife Conservation Society, el doctor Cristian Samper, que ha sido también un orgullo para los colombianos, un hombre dedicado al trabajo por la conservación desde el comienzo de su carrera y hoy en estos cargos que ha desempeñado que realmente son un orgullo para los colombianos y que nunca nos ha abandonado, siempre ha estado presente en la gestión que tenemos que hacer aquí desde Colombia. Y además al señor presidente de la República, que queremos agradecer su presencia acá porque es el signo de ese compromiso inmenso que ha tenido el presidente en la conservación de la riqueza natural de nuestro país y en la declaratoria de los nuevos parques y las nuevas áreas protegidas y también en la de su conservación efectiva. Y entonces, antes de sentarme, señor presidente, yo le voy a dejar la primera pregunta para iniciar el diálogo. Y la primera pregunta es, para iniciar este diálogo, ¿cuál es su visión de Estado sobre la importancia del presente y el futuro de los parques nacionales en nuestro país? Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer la presencia de ustedes y la invitación a este conversatorio con una persona tan especial, tan importante en este tema y en muchos otros, como Cristian Samper. Yo quisiera, como para responder lo que Julia nos pregunta y para iniciar el conversatorio, contar una serie de anécdotas que creo que nos van acercando a este tema tan apasionante y contarles también por qué para mí ha sido tan importante este tema en estos 7 años de gobierno que cumplimos el próximo lunes, 7 de agosto, 7 años en el gobierno, pero el tema viene de mucho tiempo atrás. Usted me regaló un libro hace algunos meses de una gran periodista que vive en Inglaterra que se llama Andrea Wolf, sobre von Humboldt. Me lo estoy leyendo. Es fascinante el libro. Las discusiones de von Humboldt allá en Alemania antes de venirse hacia América Latina con Goethe, con Schiller, sobre filosofía, pero siempre sobre la naturaleza, ¿no? Y qué venía primero, y si la naturaleza se explica por sí sola como componentes o si es todo un sistema. Es fascinante el libro. Cuento eso porque las discusiones que tenía él y las advertencias que hizo hace 217 años, porque fue cuando vino aquí en 1800, ya él fue el primero
que advirtió que el hombre iba a producir un cambio en el clima. Y él lo vio clarísimamente, hace ya más de 200 años, y advirtió, si seguimos cultivando la tierra, si seguimos deforestando, comprobó en ese momento cómo efectivamente los bosques protegen la humedad, captan y mantienen el oxígeno y cómo preservan el medio ambiente. Y durante todos esos años, pues este tema no ha surgido hasta, no sé, ahora me cuenta hace cuánto realmente comenzó esto a volverse un tema importante. Por otro lado, muy de coyuntura, estuvimos con el ministro delimitando el páramo de Sumapaz, el más grande de todos, hace 3 semanas. Y allá estuve yo con los soldados del batallón de alta montaña. Ese batallón lo puse yo cuando fui recién nombrado ministro de Defensa, el año 2006. Lo puse porque ese era el corredor de la guerrilla para tomarse a Bogotá. Y era zona roja, Sumapaz, pero sobre todo donde quedaba el batallón de alta montaña. ¿Cuál sería mi alegría cuando los soldados, con mucho orgullo, me decían, presidente, ya no estamos aquí combatiendo, sino estamos reforestando de frailejones el páramo de Sumapaz? Un cambio de 180 grados que tiene mucho que ver con todo lo que estamos haciendo nosotros. Y por último, la primera decisión que yo tomé hace 7 años fue restablecer el Ministerio de Medio Ambiente. Me parecía absurdo que habían eliminado, no quiero entrar en controversias con mi antecesor, pero el Ministerio de Medio Ambiente en el momento más importante para poder proteger el medio ambiente, el ambiente nuestro. Colombia es un país privilegiado desde todo punto de vista, pero sobre todo en el ambiente, el medio ambiente que tenemos, la biodiversidad, los recursos que poseemos, que no tienen otros países, y eso hay que preservarlo a toda costa. Es la mayor riqueza que tenemos. Entonces, desde ese momento, cuando creamos el ministerio, yo me propuse, vamos a ponernos, y le dije a Julia, unas metas muy ambiciosas de dejar un buen legado en ese sentido. Yo me recordaba también, soy lector de biografías, las biografías de Theodore Roosevelt, y el legado que dejó. A él no lo recuerdan tanto por lo que hizo muchísimo, sino por los parques que dejó en Estados Unidos. Ese es su gran legado. Entonces yo sí quisiera que a mí me recordaran dentro de 50 o 100 años el granito de arena que pusimos para preservar lo más importante que tenemos en Colombia, que es nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente, nuestra biodiversidad. Y ese es el motivo por el cual yo he estado tan comprometido con este esfuerzo. Ahora le preguntamos al ministro que haga un resumen qué es lo que hemos hecho, pero eso creo que tenemos que hacerlo entender, que cada colombiano internalice su amor por el medio ambiente, que entienda la importancia de proteger el medio ambiente, que entienda por qué es tan importante dejarle a las próximas generaciones un país y ojalá un mundo un país donde realmente exista la conciencia de la importancia de preservar esa gran riqueza. Hay tantos temas, y aprovechando a Cristian, yo creo que usted es el que debe hablar, no yo, porque usted es el que sabe. Primero, estamos ahorita en una exposición, estamos celebrando los 40 años de 18 parques.
los páramos. Los páramos, nosotros, que es algo que todavía la gente no entiende, no comprende, es tan extraordinario que Colombia, y esa es mi primera pregunta, tiene el 50% de los páramos del mundo que son fábricas de agua. ¿Por qué tenemos nosotros el 50%? ¿Cómo es que en un espacio tan relativamente reducido? Pues porque Colombia pues, no es un país del tamaño de Brasil o de Estados Unidos, concentre esos páramos. ¿Qué es lo que hace que Colombia tenga tantas fábricas de agua y cuál es la importancia de los páramos para nuestro futuro? Bueno, presidente, muchas gracias y quiero comenzar por agradecerle a la doctora Julia la invitación a estar acá y a usted, presidente, por la deferencia de invitarme a este conversatorio. Realmente es un honor. Usted y yo a lo largo de los años hemos hablado mucho de estos temas, desde que usted era ministro de Hacienda y yo era director del Instituto Humboldt, precisamente, y estábamos hablando de estos temas y puedo dar fe de su compromiso y su interés con estos temas. Y me parece muy importante estar acá celebrando estos 40 años de estos parques y todo lo que hemos avanzado. Y veo aquí en la audiencia gente como el doctor Carrizosa y otros de los arquitectos del sistema que hablarán en los paneles después. Como hemos hablado, presidente, y usted lo dice correctamente, yo siempre he pensado que la biodiversidad es la principal riqueza que tiene Colombia. La cifra que siempre usábamos cuando estábamos en el Humboldt con Brigitte y otros era 1% del planeta y 10% de la vida. Y dentro de eso hay muchos ecosistemas únicos, entre esos los páramos, que es un ecosistema único que se encuentra en la parte alta, desde la serranía de lo que es Mérida en Venezuela hasta Ecuador y el norte de Perú. Es un ecosistema que se da por la altura, por la elevación, en esta zona de interconvergencia tropical donde hay nubes y cosas, y son en efecto fábricas de agua. Y yo creo que una de las cosas que los colombianos no siempre tomamos conciencia es que los páramos, que están principalmente protegidos hoy en día a través de parques y a través de la delimitación que se ha hecho, suministran el agua de más de 20 millones de colombianos. Cada colombiano y cada bogotano, todos los días cuando abrimos la llave, estamos celebrando y usando Chingaza. Y yo creo que es muy apropiado que hoy podamos tener esta oportunidad de mirarlo. Y yo creo que sí es importante conservarlo por el uso para nosotros mismos, pero también por lo que representa el páramo, que es un ecosistema único, con estos frailejones, con estas especies únicas de Colombia, que son parte de ese legado y esa herencia natural. Y sigamos pues con el conversatorio, presidente. Yo quería preguntarle un tema, porque usted y yo hemos hablado varias veces, hemos avanzado mucho en el sistema de parques nacionales. Hoy en día Colombia cuenta con 59 parques que cubren 12% del país, pero la tarea no está completa. Y eso lo hemos hablado porque sabemos que hay ciertas zonas y ecosistemas de Colombia que todavía no se encuentran representados, específicamente temas como la Orinoquia, que es una de las zonas que tenemos solo un parque nacional, el Tuparro. Y pues hemos venido trabajando con parques, con otra serie de entidades, el WWF y otros, en identificar las zonas de conservación, y lo hemos hablado. Y sé que con el ministro, que también lo hemos hablado, hay un compromiso de completar esto, esa visión de cumplir el compromiso internacional de Colombia de ese 17-18% separado para conservación para el futuro. Y yo quería ver un poco, pues, que habláramos de ese tema, ese compromiso suyo personal de dejar la tarea. Yo creo que yo me acuerdo cuando lo visité hace un par de años, usted tenía el libro de Bully Pulpit de Roosevelt, ahí me dijo ese punto. Y yo creo que esa es una oportunidad en que trabajando todos juntos podemos acabar esa tarea y dejar realmente celebrado para Colombia. Me gustaría preguntarle cómo lo ve y cómo vamos. El ministro recibe mis llamadas casi todos los días. ¿En qué vamos en eso? Precisamente, por ejemplo, queremos delimitar todos los páramos. Llevamos 23, 24 y tenemos 37. Estaba preguntando ayer mismo qué pasa con el páramo de las papas, porque ese tiene un significado muy especial, porque ahí nace el Magdalena, nace el Cauca, entonces que faltan unas consultas con los indígenas, pero eso va bien y yo espero que de aquí a un año estén todos delimitados. Y el resto de los parques que debemos y de las zonas protegidas, porque yo espero dejar por lo menos
26 millones de hectáreas protegidas, ojalá más. Eso ya también está en manos de Julia y del ministro. Son unos procedimientos. ¿Por qué no dice el ministro, usted ya que tiene el micrófono, cuándo me va a dar el placer de ir porque estuvimos ahorita hace 10 días en el parque más maravilloso del mundo, que es Chiribiquete. Nosotros decretamos un área que duplicó el área del parque de Chiribiquete. Ahí, según me decían los expertos, tiene una gran importancia, una importancia especial, porque confluye, como que dice, la biodiversidad de la Orinoquía, de la Amazonía y de los Andes, que hace que ahí se centre tal vez la mayor biodiversidad, como densidad de biodiversidad en el mundo entero. Me decía nuestro antiguo viceministro Castaño también, que me fue a hacer un informe sobre una última expedición, que el verdadero centro del mundo, de acuerdo a los suramericanos, está ahí, que el jaguar realmente nació ahí. Entonces es un parque maravilloso. Ahí decretamos, si la memoria no me falla, 576.000 hectáreas adicionales para que las comunidades indígenas que están no en el parque, en el sur, comencemos a tener como zonas de amortiguación. Y eso ya lo decretamos ese mismo día. Sí, así es, presidente. Las comunidades indígenas se apropien de la defensa del parque. Vuelvo y repito, no dentro del parque, sino fuera del parque. Pero ¿qué nos falta para cumplir con lo que dice Cristian, ministro, y Julia? Sí, varias cosas, presidente. En Chiribiquete, obviamente, extendimos el área de 2 resguardos indígenas, el de Puerto Sábalo, Los Monos, y el de Monochoa, casi 1 millón de hectáreas, para garantizar la conectividad de los ecosistemas y proteger el parque. Y se va a hacer una ampliación muy importante que va a estar lista a final del año y que la doctora Julia comentará más sobre eso. Sin embargo, es cierto, el presidente todos los días me llama y yo de ahí hacia abajo también empiezo a preguntar cómo vamos, pero tenemos un comité que funciona muy bien, con el apoyo de ustedes, obviamente, para los recursos, presidente. Vamos a doblar el área protegida en el país, que es un esfuerzo muy grande, pero creo que vamos a tener mucho más, porque además de parques nacionales, las corporaciones han venido haciendo un esfuerzo regional. Este año nos aportaron cerca de 600.000 hectáreas de áreas protegidas. Si combinamos los dos, el esfuerzo de corporaciones y el esfuerzo de parques, podemos superar esa meta de 26 millones, pero no quiero comprometerme con usted y públicamente en eso, porque después usted ya me sube la meta también. Entonces, quiero dejarle eso como sorpresa a usted y al país. Pero, adicionalmente, presidente, lo que quería comentarles es que eso es el área combinada de Antioquia, Cundinamarca, Córdoba, Atlántico y el Amazonas. Es la 5ª parte del país. Y eso es 5 veces el área de Costa Rica. Entonces yo creo que la magnitud de lo que se está haciendo es un esfuerzo muy importante. Pero no se queda ahí, presidente. Además, estamos avanzando en otro tipo de áreas protegidas como humedales. Y estamos dejando 12 humedales de categoría Ramsar y un plan para recuperar todos los que requieren recuperación, como Ciénaga Grande de Santa Marta. Y también, obviamente, los páramos, que ya vamos en 24, y como usted me ha dicho, cada 15 días debo ir con usted a entregar un páramo más, y vamos a cumplir esa meta totalmente, casi 3 millones de hectáreas de páramos delimitados. Y hablando de humedales, una experiencia, una anécdota del sábado pasado, antes de ayer. Me fui a ayudar a los damnificados de las inundaciones del Bajo Sinú, y fui a un pueblito donde nació Juan Gosaín, que tiene un nombre lindo, San Bernardo del Viento, y allá nos reunimos con todos los alcaldes de 19 municipios que están afectados por las inundaciones. Y lo importante, lo interesante es que ya comienzan a reconocer lo que nuestros indígenas nos han venido diciendo durante tantos años, que estamos invadiendo los terrenos de la madre tierra, en este caso de los ríos, y lo estamos invadiendo, y los ríos se ponen furiosos y responden.
y ya están comenzando a decir, mire, el presidente, es que ayúdenos a sacar la gente de estos sitios, porque estos sitios sabemos que le pertenece al río, no le pertenece al hombre, no le pertenece al ser humano, sino al río, y esos humedales y esos sitios naturales hay que preservarlos y protegerlos, porque si no vamos a tener más y más inundaciones. Eso fue hace 2 días. Pero hay un área que a mí me parece que debemos ponerle más atención, y es todo lo que tiene que ver con el mar, con los corales. También me sucedió una experiencia que me dejó una lección que yo no conocía. Estábamos en la discusión de los objetivos de desarrollo sostenible. Colombia, me acuerdo muy bien, cuando comenzó el mundo a discutir con qué vamos a reemplazar los objetivos del milenio que Naciones Unidas había aprobado y que tenía que ver con la lucha contra la pobreza, contra la pobreza extrema y con la condición social de millones de habitantes del planeta que estaba en condiciones muy precarias. Entonces se terminaba ese ciclo de los objetivos del milenio y debía comenzar un ciclo nuevo. Y fueron unas funcionarias colombianas las que me propusieron a mí, yo dije inmediatamente que sí, que por qué no comenzábamos a sembrar la semilla de que esos objetivos los convirtiéramos en un objetivo de desarrollo, sí, con énfasis en lo social, pero también en lo ambiental. Entonces, que le agregáramos la palabra sostenible. Y comenzamos una labor de diplomacia multilateral, eso sí, de país en país, tratando de convencer a la gente, y efectivamente eso comenzó a tomar cuerpo. Cuando ya lo teníamos bastante maduro, no Nicolás Maduro, porque bastante adelantado, y estábamos en plena discusión. Me acuerdo que en Inglaterra el primer ministro británico estaba muy metido en la discusión. Llegó un presidente de una ONG escandinava y fui a mi oficina y me dijo: ustedes se están equivocando, ustedes están poniendo demasiados objetivos, lo cual de cierta forma tenía razón, pero además no tienen sus prioridades bien establecidas. Y dije: ¿por qué dice eso? Y me hizo una pregunta: ¿usted cuál cree que es la inversión más rentable que puede uno tener, que puede uno hacer, el mundo puede hacer para preservar el planeta? Lo primero que se me vino a la cabeza, pues, reforestar, lo que decía Humboldt. Y me dijo: no, hay uno que es 10 veces más, es la segunda, 10 veces más rentable desde el punto de vista de la preservación del planeta. ¿Y cuál es? Los corales. Mantener todos los corales en el mar tienen una importancia 10 veces superior a mantener los bosques. Y dije: bueno, pues entonces serán en los próximos, ya estos están establecidos. Pero eso me quedó sonando y por eso nosotros vamos a duplicar Malpelo. ¿Cuándo, Julián? Yo creo que a finales de septiembre ya estaremos, o incluso antes, en septiembre, presidente, un área protegida nueva que va a permitir un uso sostenible a los pescadores de Colombia y una ampliación del santuario de Malpelo, poco más de 5 millones de hectáreas vamos a proteger, más el Cabo Manglares, que también estamos trabajando en frente a Tumaco, un área protegida marina, un parque nacional muy importante que también va a proteger eso. No le sume esa que es la sorpresa, ¿no? Entonces no lo sume. De manera que ahí vamos avanzando. Yo, lógicamente, que por eso los presiono todos los días. Quiero cumplir con esa meta antes de agosto del año entrante, y creo que eso será algo que le dejamos al país para siempre, para toda la vida. Yo creo que eso es muy importante. Hay una anécdota, presidente. El año pasado, en un evento que tuvimos en Nueva York, en WCS, invitamos al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon,
Y precisamente yo le pregunté y le dije, y en los 10 años que usted fue secretario, ¿qué es lo más importante que usted logró? Y me dijo, fueron las metas de desarrollo sostenible. Inmediatamente me dijo, y eso fue gracias a Colombia, que yo creo que fue un ejemplo, y como usted sabe, una de esas metas está específicamente ligada al tema de áreas protegidas, con la meta de Aichi, como se llama, de 17% de las tierras y al menos el 10% de los mares, y estamos cerca. Yo creo que el tema que sí quisiera dejar planteado acá con usted y con el ministro, la doctora Julia, es que no es solo la cifra, sino es la representatividad, porque es muy importante, todavía tenemos ecosistemas muy importantes en Colombia que no podemos perder para el futuro, pero lo podemos hacer juntos y estamos trabajando juntos. Sí, hay por lo menos 3 parques nacionales nuevos que estamos trabajando para la zona del Orinoco, que indudablemente está subrepresentada. Solo está en el Orinoco el Parque Nacional El Tuparro, es el único parque nacional en el Orinoco, entonces. Y también estamos trabajando mucho con las reservas de la sociedad civil, que hay muchas en el Orinoco y que están haciendo una conservación ejemplar. Y una anécdota que no tiene que ver, bueno, algo tiene que ver sí, tiene que ver con el mar y tiene que ver con preservar el patrimonio. Cuando aprobamos en Naciones Unidas, hablando de Ban Ki-moon, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en septiembre del año 2015, en esa ida a la Asamblea, el Gobierno Nacional condecoró a Cristian, ¿se acuerdan? Sí, señor, muchas gracias. Y estaba yo allá en esa recepción en la embajada, cuando una persona me dijo, mire, hay un señor que lo colamos, es que nos pidió con vehemencia que quería hablar con usted, entonces que si lo puede recibir 3 minutos, y pues claro, que siga. Entonces el señor llegó, sacó un mapa y me dijo, presidente, llevo toda la vida buscando el galeón San José. Descubrí en la biblioteca del Congreso norteamericano este mapa. Y este mapa dice que aquí hay un callo, que se llama el callo del Almirantazgo. Si ese callo realmente existe, yo sé exactamente dónde está el galeón. Entonces dije, otro cazatesoros. Entonces, pero le dije, mire, vaya, hable con la ministra de Cultura. Y se vino a hablar con la ministra de Cultura y yo le mandé decir que lo recibiera. La ministra de Cultura dijo, otro cazatesoros, vaya para donde el director del ICANN, que es el experto, que lo trajimos precisamente porque era experto en eso. El director del ICANN lo iba a recibir 15 minutos, se quedó 4 horas y media y llegó donde la ministra y dijo, este señor sí sabe dónde está. Y efectivamente, entonces, que si yo autorizaba que iniciara la búsqueda con la Armada Nacional, y finalmente se encontró el galeón San José, de manera que Dios es grande y uno protege el medio ambiente y Dios lo retribuye. Presidente, hay otro tema, bueno, un tema importante y yo creo que todos aceptamos el compromiso de completar la tarea y lo podemos hacer, pero me gustaría plantear un tema que yo sé que está en la mente de varias personas acá en el auditorio hoy en día, y es, una cosa es declarar las áreas y otra es consolidar la gestión de las áreas. Y es algo, pues cuando estamos hablando de un territorio de este tamaño, es algo complejo. Y eso requiere pues una inversión fuerte de recursos, de gente y de todo. Y obviamente pues el país tiene una gran cantidad de necesidades, pero yo estuve mirando unas cifras que me dio la doctora Julia que me dejaron un poquito inquieto realmente, porque veíamos que en este momento estamos hablando de una planta de personal de parques pequeña, 1000 personas más o menos, y básicamente estamos hablando que en campo tenemos un funcionario de parques por 25.000 hectáreas. Y el estándar internacional es 1 por 5.000, o sea, nos falta. Y obviamente pues hay países que tienen mucho menos, como Brasil, países que tienen más, pero creo que hay una oportunidad allí y el llamado viene a lo siguiente y un compromiso que quiero mencionar acá también. Yo sí quisiera que pudiéramos trabajar juntos con su gobierno y con el ministro y con todos en el término de fortalecer esa gestión.
las noticias pues, que se han dado obviamente en la coyuntura económica del país de un posible impacto son duras, son comprensibles. Yo he hablado con el ministro Cárdenas sobre el tema, pero sí me parece que sería importante que lo hagamos, y la oferta es que estamos trabajando conjuntamente con Parques y con varias de las entidades, incluyendo WWF y otros, en un proyecto que llamamos Herencia Colombia. Y la idea es hacer un fondo que nos permita realmente dar una proyección a 20 años para consolidar esta gestión del sistema de parques nacionales, donde nosotros como ONGs vamos a trabajar con el BID y con otros en hacerlo, pero sí que me parece muy importante que el gobierno nacional lo podamos hacer. Y creo que esa es la otra mitad de la tarea que nos falta, y yo sé que es importante, leyendo la mente de mucha gente, que pudiéramos plantear eso, y me gustaría conocer su opinión sobre el tema. No, sin duda, Cristian, eso es así. Pero mire lo interesante, hemos dicho desde hace mucho tiempo que uno de los grandes dividendos de la paz es el dividendo ambiental. La presencia de la guerra en muchas zonas del país impedía que el Estado llegara o se quedara. Y infortunadamente los parques nacionales, muchos de ellos estaban en zonas de guerra. Entonces, parte, digamos, de la presencia del Estado en esas zonas va a tener que ver con la preservación de esas zonas. Inclusive tenemos dentro de los acuerdos que los guerrilleros que quieran convertirse en guardabosques, les vamos a pagar para que preserven los parques y el medio ambiente. Y efectivamente hay mucho interés internacional de financiar ese tipo de proyectos, fortalecer la institucionalidad de parques nacionales, y eso está dentro de los planes para poder conseguir los recursos. Usted tiene razón lo que el ministro Cárdenas le dice, que la parte financiera, pues estamos viviendo un momento, el coletazo de la baja del precio del petróleo, pero por supuesto que eso es prioridad. Cuando le dije que estábamos en Chiribiquete, allá anunciamos, porque estamos haciendo un trabajo de erradicar la coca de los parques naturales, porque allá no, eso sí es que si la coca llega a los parques va a destruir todos los parques. Entonces estamos especialmente interesados en que de aquí a diciembre ninguna mata de coca esté sembrada en los parques. Muchas veces lo que tiene el problema es las personas que están allá, las familias, pues le estamos dando una alternativa, llevarlas a otros sitios, pero ya ese día, o sea, hace 10 días declaramos Chiribiquete, Cativos y la Sierra de Nevada libre de coca. En la sierra todavía hay unas matas, pero son las que tienen los indígenas para su consumo personal, por así decirlo. Pero estamos en eso, y por supuesto que tenemos que reforzar la presencia de la institucionalidad, y llámese en este caso parques. Eso está en los planes, y efectivamente de los fondos que tenemos establecidos, que hay mucho interés del mundo entero en contribuir a esos fondos, parte de esos recursos se van a ir a la parte institucional, pero también a la parte de ir reforestando y recuperando todas esas áreas que han sido destruidas por la guerra y por la no guerra, porque aquí ha habido una deforestación enorme. Me preocupé muchísimo, es un tema que estamos viendo cómo lo corregimos lo más pronto posible. Las cifras de deforestación que se dieron recientemente, pero tenemos que reversarlo. Estamos fortaleciendo la policía ambiental. La policía ambiental ni siquiera existía antes, pero ahora eso es parte prioritaria, y estamos en eso, pues combatiendo otro gran enemigo, tal vez el mayor enemigo del medio ambiente, que es la minería ilegal, que está contaminando nuestros ríos, nuestros mares para siempre. Esa es también una prioridad. No es fácil, porque hay mucha gente que está viviendo de eso, y eso es parte de lo que financia. Es como acabar con el narcotráfico, eso no se da de la noche a la mañana, pero estamos en eso. Ahora que terminamos la guerra con las FARC, pues tenemos que concentrar para
terminar la guerra en otros frentes, entre ellos la minería ilegal y la deforestación. Y sin duda, presidente, que uno de sus grandes legados, y se lo he dicho personalmente, pero el legado de la paz es algo que yo creo que todos los colombianos y el mundo le vamos a agradecer, porque es un aporte importante, y ahora el paso que yo creo que nos sigue es quedar en paz con la naturaleza. Ese es darle esa extensión, y estoy de acuerdo, muchas de estas zonas de parques han estado con muchos problemas. Yo conozco muchos funcionarios, cuando fui director del Humboldt visité muchos de los parques y trabajando con las uñas y tratando de hacerlo en una circunstancia complicada, y yo creo que es importante. Y usted, que es estudioso de la historia, le recordará pues que en la época de la Gran Depresión de Estados Unidos, el presidente Roosevelt, el otro, Franklin Delano, estableció los cuerpos de paz. Y una de las ideas ahí era precisamente hacer una inversión en que tuvieran un beneficio social, pero un beneficio ambiental. Y eran precisamente desarrollo de infraestructura en parques, programas de reforestación y eso. Y la idea que hablamos con usted y con el ministro hace unos meses, que me parece importante, es, yo sí creo que es un momento en que se podría plantear un cuerpo de paz ambiental, pues en este momento, donde podemos, con el apoyo de los aliados internacionales que tiene Colombia, ver cómo ligar el proceso de paz, la desmovilización, el fortalecimiento de la planta de parques y de las otras áreas protegidas, y de paso es algo que ayuda a la deforestación, y como hemos hablado, países como Noruega estarían interesados. Yo creo que es una de esas jugadas a tres bandas que realmente nos permitiría algo importante, y quería saber cómo le suena eso y cómo le podemos ayudar. No, me suena muchísimo, me sonó una idea que creo que usted y yo discutimos ahí muy por encima, pero que se volvió una realidad. Yo toda la vida, o recientemente, pues en los últimos años, viendo cómo el mundo va evolucionando, la revolución industrial, después la revolución de la información, y ahora apenas comienza, pero la gran revolución que va a cambiar nuestra forma de vida en forma mucho más drástica que cualquier otra revolución anterior, que es la revolución de la biotecnología. Y yo decía, y además uno ve lo que está sucediendo en las bolsas de valores de Nueva York, en Tokio, en Inglaterra, en los últimos años, yo diría que en las últimas 2 décadas o década y media, las empresas que no pierden valor, que más valor están adquiriendo, son las empresas que tienen que ver con la biotecnología. Entonces yo decía, así como las riquezas pasó de la parte industrial a la parte de comunicación e informática, el señor Ford o Rockefeller le cedió el espacio al señor Gates, o ahora al señor Bezos de Amazon. La riqueza se va a acumular hacia el futuro en la biotecnología. Y si nosotros somos el país más rico en biodiversidad por kilómetro cuadrado, ¿cómo conectamos lo uno con lo otro? Preservar nuestra biodiversidad, pero al mismo tiempo ver cómo podemos sacarle provecho a esa riqueza. Entonces, tenemos que traer investigación en materia de biotecnología. Entonces me dediqué a preguntar, bueno, ¿cómo hacemos para traer esa investigación para que las empresas trasladen sus laboratorios a Colombia? Lo primero que me decían, paz. Si allá no hay paz, nadie va a ir a explorar en el campo colombiano, en la biodiversidad colombiana, pues porque no va a haber ningún ambiente. Y me decían otra cosa, a los científicos les gusta entrar a un restaurante y ver un par, o 2 pares, o 3 pares, que haya otros científicos. Entonces, que hay que generar una masa crítica. Entonces, eso lo estamos tratando de hacer poco a poco, y por eso nos inventamos, precisamente siguiendo el ejemplo de Humboldt, esa expedición botánica. Podemos hacer una expedición, pero con las tecnologías de hoy, con el ADN, y vamos a poder descubrir especies que nadie ha descubierto y poderle en alguna forma sacar provecho para la biotecnología, para esa gran revolución. Y ya iniciamos una serie de expediciones, lo estamos haciendo a nivel regional, y llevamos, la última cifra era como 190 especies
nunca antes vistas descubiertas, con unos aparaticos que son impresionantes. Yo le había comentado al príncipe Carlos cuando vino y que lo llevé a Chiribiquete, que yo soñaba con un aparato que pudiera medirle el ADN a cualquier especie. Y cuando fuimos con el ministro al Museo de Historia Natural allá en Londres, pues el príncipe me dijo, venga, le voy a dar una sorpresa. Y la Universidad de Oxford había diseñado el aparatico. Y eso es lo que están usando ahora, para descubrir nuevas especies. Y eso me dicen los que están haciendo la expedición, que hasta ahora están comenzando, que van a descubrir muchísimo más. Entonces ahí hay un desafío enorme, con un potencial que puede ser también enorme, que tenemos que ir encauzando bien. Yo creo que ahí hay una labor muy, muy importante y eso complementa lo que usted acaba de mencionar como cuerpos de paz ambiental, porque lo uno va de la mano de lo otro, de manera que yo creo que esas dos cosas pueden ir de la mano. Y yo algunas veces decía, presidente, y pues soy consciente de su tiempo, pero yo he hecho una analogía que para mí la biodiversidad es que estamos aquí en la Biblioteca Virgilio Barco, uno de los grandes regalos de esta ciudad abierta a todo mundo. Para mí la biodiversidad es la biblioteca más grande que tiene Colombia. El problema es que todos los días hemos ido sacando libros y los vamos quemando, pero de nada le sirve tener el libro si no sabe leer. Y precisamente es donde yo creo que legamos el tema de conocer, conservar y utilizar eso. Hay que conservar los libros, hay que saberlos leer, y estoy totalmente de acuerdo con usted que este va a ser el gran siglo de la biotecnología, y yo creo que es una ventaja comparativa de Colombia, y lo que tenemos que hacer es fortalecer esa capacidad con las universidades y las demás entidades, y sé que usted ha sido impulsor de eso. Una pregunta, porque eso es algo que la gente no conoce bien, usted lo conoce perfectamente, para que la gente entienda el efecto del cambio climático sobre la vida cotidiana nuestra. Todos estos aguaceros que son mucho más fuertes ahora que antes, todos esos deslizamientos que tenemos en las montañas que antes no teníamos, ¿por qué no nos explica el fenómeno del cambio climático, cómo afecta eso nuestra vida cotidiana y cómo puede afectar, por ejemplo, si la temperatura aumenta 1 grado, cómo se afecta a nuestra producción de café? Bueno, ese es un tema complejo, pero sí, en resumen sería sin duda que el consenso de la comunidad científica es que el planeta está cambiando muy rápidamente, se está calentando, sabemos que está directamente ligado a la producción de gases como no solo dióxido de carbono, sino metano y otros, y sabemos que eso está generando, está calentando. Uno de los resultados científicos del último año más importante es que vemos que los mares han absorbido el 90% de ese calentamiento, pero llega un momento en que a medida que se calienta el mar se evapora más agua, usted tiene sistemas de nubes y corrientes más fuertes, y eso genera todo un proceso donde vemos eventos climáticos mucho más extremos. Entonces las consecuencias van a ser varias, sin duda. Pues uno es una temperatura más alta, y eso va a impactar, por ejemplo, pues en la misión cafetera que usted me pidió que ayudara. Una de las cosas que miramos ahí es que la proyección es que con los modelos de cambio climático, el 60% de la zona de producción cafetera actual dejaría de producir café. Y lo que va a pasar es que se va a subir en las montañas. Y a medida que suba eso, una de las consecuencias que va a tener es que va a acabar impactando los páramos. Y en la medida en que impacta los páramos, se van a afectar las fuentes de agua de toda la gente que vive en las cordilleras de los Andes. Entonces yo creo que a mí sí me complace mucho ver que el mundo ha tomado conciencia del tema. Yo creo que el Acuerdo de París fue algo muy importante. Creo que se va a lograr algo importante, no solo por los gobiernos, y a pesar de incluso retrocesos, yo vivo en Estados Unidos, en Nueva York, que vemos ahorita en este momento con la administración Trump, pero sí hay un compromiso de ciudades, de los gobiernos y del sector privado de sacar esto. Entonces creo que es un compromiso, y el último punto ahí es, que lo hemos hablado con usted también, a veces se nos olvida que casi el 20% de las emisiones de CO2 del mundo provienen de la deforestación tropical. Entonces una de las grandes soluciones tiene que ver con evitar esa deforestación, y hay gobiernos que están interesados en tomar esas medidas y que están dispuestos a aportar
y por ende las conversaciones que estamos teniendo con gobiernos como Noruega que nos ayudan a hacer eso. Entonces yo creo que yo concluiría con decir lo siguiente: yo creo que yo veo los parques como ejes de paz, ejes de conservación, pero son parques para el desarrollo también. Y lo que hay que acordarnos es que los parques van a ser el motor de desarrollo de comunidades locales, son fundamentales para comunidades indígenas, afrocolombianas y todas, pero yo sí creo que sin los parques, sin los servicios ambientales de los parques, realmente estaríamos amarrando las manos del país. Y sé que hablo en nombre de todos aquí, que decimos que tiene usted nuestro compromiso de seguir trabajando y nuestra gratitud pues por el proceso y su liderazgo en esto, y lo invitamos a seguir adelante este año y acabar la tarea. Muchas gracias, presidente. Hace 6 años y dio una serie de conferencias muy interesantes, y él decía el aumento de la temperatura hace que las nubes se condensen más, más densidad, y por consiguiente cuando descargan el agua llega con más volumen y más fuerza, y eso es lo que genera las inundaciones, porque el diseño de todas las ciudades y muchos de los desagües están diseñados para recibir un volumen de lluvia o de agua X. Cuando eso se duplica o aumenta considerablemente, entonces desborda todo lo que se ha construido para canalizar esas lluvias. Y me pareció que fue una explicación muy clara sobre los efectos otro de los efectos del cambio climático. Y así como lo de la paz, que yo decía, esa paz no es mía, ni es de mi gobierno, es de todos los colombianos. Todos los colombianos deben tratar de buscar cómo contribuir a construirla. Hoy, precisamente hoy, el día de hoy es muy especial. Está saliendo el primer contenedor, el primer grupo de volumen de armas de las zonas veredales. Hoy, efectivamente, formalmente, se termina el cese al fuego que ejecutamos el 24 de junio del año pasado. Hoy termina, hoy ya están la dejación de armas, el final de la dejación de armas comienza hoy, y en los próximos 15 días ustedes van a ver las escenas de los contenedores saliendo de las zonas veredales. Y esa construcción de esa paz, pues es algo que nos concierne a todos. Lo mismo en proteger nuestro medio ambiente, nuestra biodiversidad, es una responsabilidad y un deber de todos los colombianos, de todos. Lo importante es que todos entiendan, internalicen la importancia de esa labor, que todos nos eduquemos y eduquemos a nuestros hijos en por qué hay que preservar el medio ambiente, por qué hay que preservar nuestras aguas, nuestros bosques, porque es todo lo que tenemos. Sin eso no vamos a sobrevivir. Así como no podíamos sobrevivir con una guerra permanente, nadie sobrevive con guerra permanente, tampoco podemos sobrevivir si no cuidamos lo más precioso que tenemos, que lo que nos dio el universo, que fue un país privilegiado en ese sentido, y eso además nos hace especialmente responsables de participar activamente en las discusiones internacionales. Colombia es uno de los países más vulnerables frente al cambio climático, así como tenemos el 50% de los páramos y tenemos una biodiversidad. Un aumento de 1 grado en la temperatura también es devastador para nuestra biodiversidad. Entonces, es por nuestra propia supervivencia también que tenemos que ser muy proactivos. Ya en un mundo cada vez más globalizado, más consciente, por fortuna, del cambio climático. Usted dice que con pocas excepciones, Estados Unidos o el presidente echó para atrás, pero yo creo que eso va a ser momentáneo.
la reacción de todo el mundo fue: no, sigamos para adelante. Inclusive el presidente Macron me dijo que iba a tratar de hacer un esfuerzo para el que se puso en París. Dije que contara con todo nuestro respaldo, porque es que se trata de la supervivencia del mundo entero y por supuesto nuestra. De manera que para terminar este conversatorio, porque ya me están diciendo que hay que terminar, les agradezco enormemente. El mensaje es: hagamos mucha pedagogía de la importancia de preservar lo más preciado que tenemos, que es nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente. Muchas gracias, Cristo.